Lo que vamos a hacer justamente es, vamos a hablar temas de historia que nosotros por lo general desconocemos, pero que es la base para nosotros poder leer la palabra y tener una comprensión sana de lo que estamos leyendo. Luego de todo este tema que vamos a ver, nos vamos a ubicar mucho más fácil cuando estemos leyendo la palabra. Nos vamos a poder ubicar en el contexto, nos vamos a poder ubicar en los tiempos, eh, partiendo desde un punto donde la palabra no se contradice. ¿Sí? Nosotros cuando leemos la palabra muchas veces tenemos posturas. Hay personas que tienen posturas en cuanto a ciertos temas. No, bueno, yo creo que Dios viene, Jesucristo viene antes de la tribulación, yo creo que viene después, eso no debería existir. Porque la escritura no es para interpretación personal, la escritura se interpreta ella misma. Entonces no es una cosa de lo que yo crea, sino de lo que está escrito. Y si hay diferentes interpretaciones sobre un tema, nosotros cada uno tiene la responsabilidad de profundizar en ese tema y llegar a que todo lo que está escrito pueda, digamos, unirse sin contradecirse. Para eso necesitamos estudiar. Y ya vamos a ver por qué. No es sano quedarse con una postura a la que más me convenga o la que a mí me guste, sino que tenemos que estar claros nosotros ya en este tiempo y con tanto tiempo en la fe, estar claros qué es lo que dice la Escritura para nosotros. Entonces, por eso vamos a tener que hacer una mirada histórica a todo el tema de las raíces hebreas de nuestra propia fe, porque ahí es donde nace todo. Los que están en pantalla, prácticamente, digamos que es un líder del reino de Judá y el otro un líder del reino de Israel. ¿Por qué? Porque básicamente así estaban ellos al momento de la división, luego del reinado de Salomón. Entonces vamos a hablar mucho de historia, pero para que podamos ir entendiendo y comprendiendo hacia dónde vamos. Pueden escanear el QR, les he dicho. Pueden entrar en el sitio web, un sitio web pequeño que tenemos para subir el contenido. Pueden hacer clic acá pueden escanear el código y unirse al grupo de WhatsApp donde compartimos todo lo que tiene que ver con el discipulado. Importante nuevamente que puedan encender sus cámaras, tomar nota, eliminar distracciones. Si alguien tiene una duda, por favor, se los pido, levanten la mano. Muchas veces nos quedamos callados porque nos da pena, pero la intención aquí no es un monólogo, sino que todos podamos compartir y incluso debatir. Si alguien tiene otra postura diferente, lo miramos a la luz de las escrituras. Y todo lo que se diga es importante que tienen que comprobarlo. No es opcional, tienen que hacerlo porque si no nos quedamos en la cabeza con algo que dijo alguien, pero no, lo ideal es que tienen que ir a la escritura y ustedes estar seguros de lo que están escuchando. Vamos entonces a iniciar más o menos por este señor que se llama Alejandro Magno. Voy a buscar un mapa. Voy a buscar un mapa por acá a ver si consigo un mapa de Israel. Y vamos a ver más o menos cómo era la división del reino, que anteriormente también lo habíamos visto. Pero se los voy a tratar de poner en pantalla. Puntualmente, ya ahorita vemos la imagen, pero Alejandro Magno, ¿quién fue? Bueno, sabemos que fue un rey, fue prácticamente el líder de todo ese reino griego, de Macedonia, también en Grecia. Alejandro Magno fue faraón de Egipto, no sé si lo sabían. Él hizo una cruzada, llegó hasta Egipto y era tan terrible como un guerrero que el mismo faraón se rindió. No pusieron ni siquiera resistencia, simplemente se rindieron. Fue rey de Media y de Persia hasta la fecha de su muerte. O sea, conquistó muchísimas ciudades, reinos. Pero Alejandro Magno hizo un paso cerca de Judea, la zona donde estaba el templo, el reino del sur. Alejandro Magno, luego de que conquistó todo lo que conquistó, que era algo demasiado grande, él tenía 4 generales. Prácticamente, cuando él muere, estos 4 generales se dividen cada uno de estas tierras. Y hay un general que queda a cargo de toda la parte de Judea, que es Seleuco. Él crea el imperio Seleucio.
en el 312 antes de Cristo, vivió del 312 al 63. Y eso fue una enorme entidad política establecida por Seleucus. ¿Él qué hizo? Bueno, simplemente se quedó como a cargo de toda esa zona. Estamos hablando de griegos, persas, ¿sí? ¿Qué pasó con ellos? Cuando ellos se quedan y se asientan cerca de Judá, tratan, no lograron hacerlo, pero tratan de cambiar todo lo que ocurría dentro del templo y dentro de Jerusalén. Entonces, ¿qué querían ellos? Bueno, yo sigo a Zeus y estos siguen a un tal Yahweh. Yo voy a agarrar y voy a poner una estatua de Zeus en el templo de Yahweh. Es lo que ellos pensaban. O sea, pensaban colocar sus dioses en toda la ciudad. Pensaban en sacrificar, yo creo que llegaron incluso a hacerlo, sacrificar cerdo, es un animal impuro, en el mismo templo de Yahweh, donde se sacrificaban las ovejas, ellos llegaron a sacrificar cerdos. Entonces, esto fue una locura y fue una tensión que poco a poco se fue agravando. Se fue agravando y ya cuando ellos comienzan a pensar, erigir dentro del templo una estatua de Zeus, ahí sí los judíos dijeron, no, hasta aquí. ¿Qué hicieron los judíos? Se levantó lo que se llama el reino, y déjenme corregir esto. Se levanta lo que es lo que se conoce como los macabeos, el reino asmoneo. ¿Quiénes eran los macabeos? Una familia sacerdotal. Era judía, el segundo siglo antes de Cristo, que lideró una rebelión exitosa contra el dominio seleucida, liderada por Matatías y 5 hijos. Entre ellos, Judas Macabeo es el más destacado. La revuelta buscó defender la fe judía y sus tradiciones religiosas tras la prohibición del rey Antíoco IV de practicar el judaísmo. Es decir, ya los griegos estaban diciendo, aquí no queremos que practiquen nada de lo que Yahweh dijo en su Torá o en su Biblia. La rebelión culmina cuando agarran el templo de Jerusalén, ¿verdad? Y lo reconsecración, creo que era como una rededicación, ¿sí? Y establecieron ese reino asmoneo. ¿Por qué? Porque estamos claros que los judíos eran un pueblo pequeño, en una tierra muy pequeña, y no era que tenían el superpoderío militar, no, todos estaban rodeados de imperios por todos lados. Estaban los egipcios, los asirios. Entonces, en ese momento, ¿ellos qué hicieron? Bueno, se levantan los macabeos, son sacerdotes, ojo, sacerdotes no son del linaje de David, no son reyes, son sacerdotes y comienzan a pelear contra todo el imperio seleucida. Cuando comienza este conflicto, simplemente, sí, los macabeos ganan la guerra, pero tenemos un problema, los macabeos duraron peleando aproximadamente 30 años. Cuando los macabeos terminan la guerra, los sacerdotes dicen, bueno, ahora busquemos a un hijo de David, un descendiente de David, para que sea rey. Y los macabeos, o sea, yo me estoy matando aquí, he perdido toda mi familia aquí. Y tenemos que buscar a cualquiera que esté por ahí, solamente por ser hijo de David y subirlo al trono, ¿no? Yo quiero ser rey. Los macabeos querían ser reyes y no buscaron a ningún hijo de David. Entonces, luego de eso viene este reino asmoneo, se llamó reino asmoneo macabeos. Eso se conoce como libro apócrifo. En los libros, los macabeos 1 y 2, no son libros inspirados por el Espíritu Santo porque la fecha no da para que fuesen inspirados. Hay una fecha de silencio donde el Espíritu Santo no habló y lo dice la Escritura. Y en esa fecha ocurrieron todas estas cosas. Es allí donde tenemos estos libros, Macabeos 1 y 2, lo pueden leer. Cuando dicen apócrifos, no es que sean unos libros místicos ni malos, solamente que quedaron fuera del canon. Pero son libros que nos sirven como referencia histórica. Sabemos que no están inspirados por el Espíritu Santo, por el Ruach, pero son libros que tienen mucho contenido histórico. Entonces, ¿qué pasó con este reino asmoneo? Finalmente termina con la intervención de Pompeyo. ¿Qué pasó? El general romano Pompeyo interviene cuando Hircano y Aristóbulo comienzan a pelear. Son 2 hermanos, ¿verdad? Está el rey de Judea, Aristóbulo, es un sacerdote, y
y también Hircano era sumo sacerdote. Entonces tenían ahí como una disputa y llega Pompeyo, interviene como para mediar, pero realmente ahí es donde se mete Roma y termina siendo, digamos, el imperio opresor para toda Judea. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Es súper importante porque aquí vamos a conocer cómo se comienzan a subdividir todo lo que vemos cuando pasamos a lo que se llama Nuevo Testamento. Nosotros en la Biblia buscamos Malaquías y tú en Malaquías no vas a ver fariseos, no vas a ver saduceos, no vas a ver celotes, no vas a ver escribas que tuvieron que escribir los rollos, pero no escribas como una secta religiosa. No vas a ver todo este montón de cosas que vemos cuando pasamos la hoja de Malaquías a Mateo. Sabemos un cambio tremendo y es porque hay mucho tiempo entre una cosa y otra. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Vemos qué pasó con Alejandro Magno, cómo comienzan a acercarse a lo que es Judea, por qué trataron los griegos de meterse y de imponer toda su adoración pagana, cómo se defendieron los judíos. De hecho, los macabeos cuando ganan esta batalla, es como decir el día de la independencia de un país, 4 de julio en Estados Unidos, 5 de julio en Venezuela. Es como decir, miren, esta fecha, cuando ganamos esta guerra, ganamos la libertad. Entonces ellos celebran esa fecha y de ahí es donde viene la tradición del Hanukkah. Hanukkah no es una fiesta que Dios haya mandado a celebrar como las otras fiestas, el Pentecostés, fiestas de los panes y levaduras, no. Pero los judíos la celebran porque es como decir el día de la independencia de su país. Entonces de ahí viene todo el tema del Hanukkah. Como les repito, no es una fiesta sagrada que Dios haya establecido en su palabra. Simplemente era el día de celebración de la independencia de Israel. ¿Jesús la celebró? Sí. Yahshua la celebra porque es una fiesta, digamos, civil. Solamente que está muy mezclado con lo religioso. Pero no es que nosotros tengamos que guardar el Hanukkah. No, tenemos que guardar las fiestas bíblicas, pero Hanukkah no es una fiesta para nosotros. Si alguien la quiere celebrar, la puede celebrar si gusta. Pero no es algo que si no la celebro, estoy en pecado y tal. Simplemente una festividad propia de ese país. Termina este reino asmoneo y comienza lo que es toda la injerencia de Roma dentro de Judea. Entonces, ¿por qué vamos a todo esto? Porque es súper importante entender de dónde viene la fe que nosotros profesamos. Tenemos que revisar las bases o el fundamento sobre el cual hemos edificado todo lo que hemos edificado. Vamos a ver si la fe que decimos profesar es verdadera. ¿Por qué? Porque realmente en lo que es la base de la fe, la doctrina de la fe cristiana, hay todavía mucha mezcla. Y es lo que vamos a revisar a la luz de la Escritura. Por acá les voy a compartir, creo que, déjenme ver si se puede. Listo. Les voy a compartir otra cosa que va a ser el mapa. Una pantalla completa. Buscamos el mapa. Fíjense el mapa de Israel cómo está. Vemos dos cosas, vemos diferencias. Vemos reino de Israel arriba y reino de Judá abajo. Les pregunto, ¿alguien sabe la diferencia? Porque creemos que todo es Israel, y sí, en un momento todo era Israel. Pero no sé si tengan claro por qué la diferencia. Bueno, les cuento, luego del reinado de Salomón se divide este reino así tal cual como está, por decisión de Dios. Hay una división del reino como tal, estaba profetizado, pero básicamente aquí comienza todo ese sustento, o de aquí se puede anclar todo el sustento bíblico que nosotros estudiamos. Cuando leemos la Escritura, hay cosas que son para el reino de Judá y que no son para el reino de Israel, y viceversa. Y Jesús, Yahshua, hizo algo súper importante, o dijo algo súper importante. Yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, estos que están arriba en azul.
Dice Jeremías 31:31 que el nuevo pacto, eso nos tiene que dejar una duda impresionante. El nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Él no dice que el nuevo pacto es con los gentiles. Entonces todo eso es lo que nos debe poner en la cabeza así, porque uno dice, ay, entonces, ¿y yo dónde estoy? ¿Cómo entro yo al pacto? Todo eso lo vamos a mirar por acá. Entonces le voy a compartir, me avisan si se ve también. Por acá hay un judaísmo del siglo primero. ¿Sí? Entendamos que el judaísmo del siglo primero es una religión ya formada. Cuando, cuando el pueblo del reino del sur vuelve de Babilonia, ellos tenían la Torá, tenían la Torá, las 613 mandamientos de la Torá, pero ellos vienen de un exilio que les tomó 70 años. 70 años es como un castigo de parte de Dios, porque el pueblo simplemente hizo lo que le dio la gana. Dios hacía una cosa, ellos hacían todo lo contrario. Cuando ellos vuelven en tiempos de Nehemías y Esdras, ellos tienen como esa intención, quizás buena intención, pero lo hicieron mal, de que dijeron, bueno, vamos a proteger los mandamientos de Dios para que no vuelvan a violar la Torah, no nos volvamos a ir al exilio, tiene lógica. Ellos, el problema es que comenzaron a crear mandamientos alrededor de la Torah. Y ya no eran 613, eran 620, 670, 800, 900, 1000, 2000 mandamientos. Comienzan a añadirle mandamientos a la Torah. ¿Para qué? Con la intención de que no se violase la Torah. Entonces, si la Torah dice, no puedes trabajar en Shabbat, ¿qué decían ellos? Bueno, nosotros somos una tierra principalmente agrícola. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? No pongamos solamente que la gente no puede trabajar, vamos a poner que la gente no puede arrancar espigas en Shabbat. O sea, una cosa es trabajar, si yo soy agricultor, yo no puedo trabajar en Shabbat, pero otra cosa es que nadie, por ejemplo, en nuestro caso, que nadie pueda agarrar una guayaba de una mata porque es pecado. No tiene sentido. Eso fue lo que ellos hicieron. No, bueno, no solamente que los agricultores no trabajen, sino que nadie en Israel puede agarrar una guayaba y bajar, porque es pecado, según los fariseos y los rabinos. Ese montón de mandamientos de hombres, que ellos comenzaron a crear, ellos lo fueron manejando de forma oral. Ya la Torah estaba escrita, pero ellos comenzaron a manejar estos mandamientos de forma oral. Se conoce como ley oral o la Torah oral. Se llega a confundir con la Torah de Dios, con la ley de Dios o la ley de Moisés, es lo mismo. Entonces tenemos a los fariseos comenzando a hacer mandamientos de hombre. Por ejemplo, para tú comer, puedes dar gracias, y bueno, si el alimento es lo que sea, simplemente tú con acción de gracia te lo comes. ¿Qué decían los fariseos? No, tienes que lavarte las manos. Hay un ritual del lavado de manos de cierta forma, tienes que hacerlo así, luego así, con una agua que esté purificada, o sea, todo un tema, porque ellos decían que si tú comías sin las manos lavadas, te entraban impurezas, te endemoniaban, estaban demonios. Eso no lo dice la Torá, pero ellos lo agregaron como mandamiento. Entonces ellos comienzan a agregar muchos mandamientos a la ley. Y el problema es eso, que entonces nosotros leemos y creemos que todo lo que dicen los fariseos es parte de la Torá. Y no es así. No, hay muchos mandamientos que ellos guardan que no son mandamientos de la ley de Dios. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que es como que yo te diga, es pecado que vayas en pantalón a una iglesia. ¿Es un mandamiento que está en la Biblia? No. ¿Quién se lo inventó? José Miguel. Y si yo voy en pantalón, estoy en pecado. No sé qué dicen ustedes, si quieren me escriben por ahí por el chat. Si alguien va en pantalón a la iglesia, está en pecado.
Mucho silencio hoy, pero bueno. Pues no. Si usted va en pantalón, no está en pecado. Hay lugares que lo exigen, pero no es bíblico. Yo no me puedo empezar a inventar mandamientos aquí como loco. O sea, yo he escuchado cosas como ir a la playa es pecado. Si no está en la Biblia, no tienes que creer. A la gente le encanta crear mandamientos para obligarte a que los guardes y ellos así enseñorearse de ti o hacerse como los líderes que tú siempre vas a estar abajo, tú nunca vas a poder llegar a ese lugar espiritual. Eso es manipulación. Entonces no podemos caer en eso ni podemos creer que usar un pantalón es pecado, no. Lo que sí dice la escritura es que si te vas a vestir, tienes que vestirte decorosamente. Porque podemos decir el pantalón es pecado y la falda no. Pero que la falda tenga 4 o 5 dedos de falda, ¿es pecado? No, porque es una falda. O sea, no, son muchas incoherencias juntas. Entonces, es lo que estaba pasando en el siglo I. Desde antes del siglo I. Estaban creando y añadiendo mandamientos a la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estos mandamientos eran cargas pesadas que le ponían al pueblo. Vamos a meternos en el contexto de que estamos en Judea, siglo I. Nadie sabe leer y escribir. Si tú querías escuchar la enseñanza de la Biblia, no sabías leer, tenías que ir a la sinagoga en Shabbat. Y entonces un fariseo te explicaba la Torá, pero te explicaba más los mandamientos que ellos se inventaron y te explicaba menos de la Torá. Eso era un problema y un problema grave. No sé si alguien está escribiendo por el chat. Sí. ¿Quién levantó la mano? Ah, no es pecado usar pantalón. Tenemos que buscar ropa acorde a la ocasión, claro. Obviamente no ser piedra de tropiezo y todo el tema, ¿no? Pero lo importante aquí es que no tenemos la potestad. Ningún ser humano tiene potestad para cambiar un mandamiento de la ley. Y si lo cambia está bajo maldición, porque dice que no podemos añadir ni quitar a la escritura. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si nos, si nos centramos en el contexto, vamos a ver que aquí hay un tema, ¿no? ¿De dónde surge este cristianismo moderno que tenemos hoy en día? ¿Realmente es bíblico lo que nos han enseñado? Mira, Yeshua de Nazaret nació, vivió, murió como judío observante de la Torá en el siglo I. Cualquiera dice, sí, José Miguel, porque era judío. Aquí hay algo interesante, hay que mirar la diferencia entre judío como descendiente de la tribu de Judá, judío por religión o judío por vivir en Judea. Son conceptos que tenemos que ir teniendo claro para no confundir. Lo mismo que hebreo, israelita y judío, no son lo mismo. Tienen muchas cosas en común, pero no son lo mismo. Entonces, este judaísmo del siglo I es algo muy tremendo. ¿Por qué? Porque las enseñanzas, debates, parábolas de Jesús, de Yeshua, estaban arraigadas en el contexto de las escuelas de su tiempo. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ver si puedo de repente hacerlo por acá. ¿Cuáles eran las sectas de ese tiempo? ¿Alguien me menciona una secta del siglo I que esté en la Biblia? Sectas, religiones, grupos, que se les ocurra que hayan leído en algún momento. Cualquiera. Bueno, les voy a ayudar por aquí. Unos fariseos, ¿cierto? Era una secta de la época que veíamos constantemente en los evangelios, casi que llevándole la contraria a Yeshua. En segundo lugar, saduceos, también un grupo muy particular. Los celotes, sí.
Celotes con Z. ¿Qué otro grupo vemos? Hay uno que no se menciona mucho, que es súper importante. Esenios. Y cerquita aquí de los fariseos, vamos a ponerlo entre ellos dos, tenemos a los escribas. Entonces, vamos a ver algo. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús. Yeshua. Yeshua lo conocemos como la palabra o la Torah viviente, ¿sabes? Hay un problema. Los celotes tienen una mala interpretación de la Torah. Por eso son celotes. ¿Quién más tiene una mala interpretación de la Torah? Los fariseos, los escribas, los saduceos y los esenios. ¿Quién es el que tiene la verdad? Yeshua. ¿Cierto? En eso estamos todos de acuerdo. ¿Por qué hacemos este esquema o este pequeño mapa mal hecho? Porque tenemos que entender sobre qué está hablando Yeshua cada vez que dice algo en los evangelios. ¿Y a quién les está hablando? Eso es súper importante, porque hoy en día pasa tal cual como está aquí. Me las voy a duplicar y les voy a traer el contexto al día de hoy. Solo por ejemplo, ¿sí? ¿Qué religiones tenemos hoy en día las más prominentes? Católicos, cristianos. José Miguel, vas a anotar los cristianos. Sí, claro. Y dentro de los cristianos, bueno, infinidad de denominaciones. Mormones. La idea aquí no es atacar a nadie, simplemente entender, comprender la verdad de la escritura. ¿Qué otra religión tenemos? Los testigos de Jehová. Sí, los que guardan el sábado son los Adventistas. adventistas. ¿Qué tienen que ver todos ellos hoy en día con lo que vimos anteriormente? Bueno, son lo mismo. Son resultados, sectas, que son resultados de errores de interpretación bíblica. Es lo mismo. Yeshua aparece en el siglo I. ¿Y en qué creían los fariseos? Eran los rabinos, eran los maestros de la ley. ¿Y en qué creían? En algo que se llama ley oral, que la compone hoy en día, porque ya la escribieron, la pasaron al libro, Talmud. De hecho, el Talmud se llama Talmud de Babilonia, el Zohar y la Mishnah. En eso creen los fariseos. ¿Creen en la Biblia? Sí, pero no le dan la importancia que tiene. Los fariseos hoy en día, ¿qué dicen? No, la Torah tú no la puedes interpretar sin esto que está aquí. Ellos dicen que Maimónides recibió el tema del Talmud y todo este tema, y según Maimónides, ellos lo tienen como un super rabino, pero ellos dicen que la Torah escrita, esto, no lo vas a poder interpretar nunca si no tienes el Talmud. Yo lo he escuchado antes, eso se ha escuchado por aquí. Si tú no tienes el catecismo, tú no puedes. Disculpa la tardanza, comprender. hermano, ¿a qué hora empezaste? Michel, tranquilo, hace como 20 minutos. ¿Sí? No tenemos el catecismo, no tenemos nada.
según el catolicismo. ¿Qué más necesitamos el catolicismo? La teología y la patrística. ¿Qué es la patrística? Todos los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Un montón de griegos que no conocen a Yahshua. Esos son el fundamento del catolicismo. Los mormones, ¿qué necesitamos para entender la Biblia? Que si no, no la vamos a entender nunca. Necesitamos el libro del Mormón, obviamente. ¿Sí? ¿Qué necesitamos en el cristianismo para interpretar la Biblia? A teología. Si no eres teólogo, difícilmente vas a comprender lo que dice la Escritura. Se parece mucho a lo que nos dice el catolicismo. De hecho, entra la patrística también. Lo que no entra es el catecismo. Los testigos de Jehová, ¿qué nos piden para entender la Escritura? Entremos a su página web para comprender la Escritura. Los testigos de Jehová tienen una imprenta. El dueño de los testigos de Jehová es un tipo que es dueño de una empresa. Es una imprenta que se llama la Watchtower. Y bueno, tenemos que seguir todo lo que dice la Watchtower y todo lo que nos imprime en el Atalaya. Los adventistas, recuerdo que tienen los adventistas, pero tenemos el problema de interpretación. ¿Por qué? Lo mismo que pasaba aquí. Yahshua tiene algo en común con cada uno de estos, obvio. Para tú crear una secta, tú tienes que tener un 1% de verdad. Tú con un 1% de verdad creas una secta. Así de fácil. No sé si me están siguiendo, si se entiende, pero con un 1% de verdad tú creaste una secta ya. Entonces, los fariseos, los escribas, los saduceos, todos tenían un poquito de verdad. El fariseo creía en todo el Tanakh, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. ¿Está bien? Creían en los salmos, creían en los profetas, creían en los escritos. Los saduceos no. Los saduceos nada más creían en la Torá, una interpretación literal de la Torá. Para el saduceo no existe la resurrección, porque en Génesis, de Génesis a Levítico, Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Escritura, no habla de resurrección. Dicen, del polvo eres, del polvo volverás. Entonces ellos dicen, no hay resurrección. El fariseo dice, sí, claro que hay, pero tienes que hacerte fariseo. Ojo, si no eres fariseo, no eres salvo. Los escribas también tenían su mala interpretación. Los celotes, ¿cuál era su mala interpretación? El celote tenía que llevar a cabo lo que dice la Escritura. No recuerdo exactamente el versículo, pero dice que el Mesías vendría después de tener a sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, ¿qué decían ellos? Bueno, sencillo. ¿Cuáles son los enemigos aquí? Roma. Bueno, vamos a matar a todos los romanos para que venga el Mesías. Fácil, si yo mato a los enemigos del Mesías, él va a venir a reinar. O sea, yo estoy ayudando al Mesías. Entonces, ¿qué era lo que ellos querían hacer? Matar a los romanos. Así de fácil. Y en eso, ellos decían, estamos ayudando a que el Mesías venga. El esenio es una figura interesante porque el esenio era el reino viene ya. El reino viene ya, no hagas nada, no estudies, no hagas nada. Simplemente ya el reino viene. ¿Cuál es el tema? Y vamos a hablar un poco acerca del fariseo. ¿Cómo se crea el fariseo? Bueno, venimos de este problema grave, ¿verdad? De los macabeos, ¿sí? Venimos del problema de los macabeos dicen, bueno, yo no quiero soltar el reino, yo quiero ser rey, yo le gané a los griegos. Pero pasa algo, cuando Roma se monta, nombran un procurador. ¿Y qué pasa? Cuando nombran a este procurador, lo acompañan, básicamente, de gente de la misma tierra, ¿no? Ellos no iban a traer de Roma un montón de gente gobernando, no. Somete al rey, montas un rey que tú quieras, y si tú presionas al rey, el rey presiona al pueblo y le pide los impuestos, y los oprime, y los mata, ese es el problema de ellos. A Roma no le interesa a quien adora. La gran ramera no le interesa a quien adora. Los griegos sí, los griegos querían que adorasen a su Dios. Roma no. Roma dice, a mí no me importa.
Yo me la llevo bien con todos sus dioses, yo necesito es que me paguen el tributo. La gran ramera simplemente dice, no, a mí no me interesa, simplemente con que me des mi platica, estamos bien. ¿Cuál fue el problema entonces con los fariseos? Que en el momento que comienza a gobernar Roma, ellos, los, los sacerdotes del templo salen huyendo. Bueno, matan a muchos y los demás huyen. ¿Por qué huyen? Porque los sacerdotes simplemente decían, no, es que aquí no pueden estar cualquier loco, aquí tienen que estar los descendientes de Leví como sacerdotes. Entonces, como ellos no estaban de acuerdo con el gobierno de turno, pues empezaron a matar. Los sacerdotes huyen. No sé si se recuerdan de Juan el Bautista. Juan el Bautista es hijo de Zacarías, Zacarías es sacerdote, sumo sacerdote del templo. Juan el Bautista tenía y debía ser sacerdote del templo. ¿Por qué Juan se va? El templo está corrupto. ¿Qué voy a hacer yo oficiando mi sacerdocio en un templo corrupto y pagano? Me voy. ¿A dónde se fue Juan el Bautista? Él bautizaba en el Mar Rojo, pero vivía en Qumran, pendiente con el nombre de Qumran. Vivían ahí los sacerdotes que habían huido del templo, estaban siendo perseguidos y que si los veían los mataban. Y él hace su ministerio fuera del sistema religioso. Fuera de ese sistema pagano, corrupto, inmundo, toda esa cosa, él hace su ministerio allí, siendo sacerdote, que tuvo que él haber sido también sumo sacerdote del templo. Si lo elegían, pero era candidato, era hijo de un sumo sacerdote. Entonces, cuando él se va a Qumran, se queda en las cuevas de Qumran, aparece esta figura de los esenios. Los esenios son sacerdotes legítimos huyendo de la persecución en el templo. ¿Por parte de quién? De los saduceos. Los saduceos eran un grupo pequeño. Se llaman saduceos porque ellos decían ser la única descendencia del sacerdote Sadoc, que también tenían derecho a ser sacerdotes del templo, cosa que era mentira. Los saduceos simplemente eran unos enchufados. Tenían los contactos, tenían el poder político cerca y eran poquitos. Entonces, como eran los que tenían más dinero y eran pocos, era más fácil para Roma manipularlos. Eran como decir el poder político. El problema es que tenían a los fariseos, la línea de fariseos, como poder religioso. Entonces los fariseos tenían la autoridad de la palabra porque eran los rabinos que enseñaron la palabra, chocaban con los saduceos que eran el poder político. No sé si hasta ahí me están siguiendo, si tienen alguna duda, repetimos algo, me avisan. Amén. Para mí está muy entendido. Entonces miren el contexto de Yahshua, ¿no? Tengo a los fariseos por aquí interpretando la Torá como ellos les halaga, con un error de interpretación horrible, imponiéndole cargas a la gente, diciéndole que si tú no te hacías fariseo, tú te perdías. Si tú no ibas y te circuncidabas, no podías ser salvo. Muy diferente a lo que dice la Escritura. Circuncisión no es para ser salvo. Pero el fariseo dice, la única señal de que tú eres fariseo es que te circuncides, si no, no puedes ser salvo. Los escribas, apoyando a los fariseos, dejando por escrito cualquier locura que los fariseos dijeran. Los saduceos, enchufados con Roma, todo el poder político, ganando muy bien y relajados, tenían su propia interpretación de la Torá también. Los celotes, escondidos por cualquier lado, matando romanos, y los esenios en Qumran, un poco lejos de Judea, pero Juan bautizando y diciéndole a los fariseos, manada de víboras, cualquier cantidad de cosas. En medio de esta locura, es una locura, llega Yahshua. Aquí cobra sentido un versículo que tenemos por acá, se los voy a buscar en Mateo 5:17. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esta palabra cumplir, dentro de las diferentes traducciones, está a darle su correcta interpretación. Y lo vemos, no muy lejos, Yahshua diciendo, si tú codicias a una mujer, eres un adúltero en tu corazón. Si tú odias a tu hermano, eres un asesino. Yo soy un asesino, según la Torá. ¿Está vigente? Claro que está vigente, no lo dijo Yahshua de su propia boca. Entonces,
Estamos viendo que aquí dice, yo no he venido para abolirla, vine para cumplirla o para darle su correcta interpretación, su correcto significado. ¿Qué más dice aquí? A ejercer un oficio sacerdotal, ¿sí? A verificarla, a hacerla perfecta. ¿Por qué perfecta? La ley no es perfecta, sí, la palabra dice que la ley es perfecta que convierte el alma. ¿Cómo va a convertir el alma la ley? La ley no es mala, ¿no? La ley convierte el alma. Lo dice la palabra. Entonces, ¿qué viene a hacer? A completarla. ¿En qué sentido? A darle un sentido espiritual a lo que el hombre había degradado a tal punto de hacerlo algo meramente literal, carnal, humano, básico, y de hecho la pisoteaban y le pasaban por encima. José Miguel, ¿dónde está eso? Vámonos a, si no me equivoco, Marcos capítulo 7. Lo que contamina al hombre. Se juntaron Jesús y los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Lo estaban persiguiendo donde Jesús iba, y estos personajes detrás, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Nosotros, sin conocer la Torá, tú lees este versículo, no lo vamos a entender nunca hasta que no entendamos el Antiguo. Vamos a ver que aquí dice que ellos estaban comiendo comiendo el pan con manos inmundas. Uno jura que de verdad estos tipos estaban comiendo el pan con manos inmundas, porque aquí no aclara que eso es una ley del hombre. Uno dice, mira, ellos estaban, uno dice, mira, los fariseos están guardando la ley de Dios, y Jesús no le prestó atención. Jesús dijo, no, como les dé la gana, violemos la ley de Dios. No. Por eso es que hoy en día el judío no cree que Jesús es el Mesías, por culpa de nosotros. Porque un Mesías que viola la ley, que no guarda el Shabbat, que come inmundo, ellos simplemente dicen, no es el Mesías, seguimos esperando. Por eso es que el judío no cree en Jesús como Mesías. El Jesús greco-romano no cumple con lo que se necesita para ser Mesías de Israel. Pero el Jesús hebreo, es el que estamos tratando de comprender hoy en día, sí cumple con todo. Entonces, vemos, viendo que estaban los discípulos comiendo los panes con manos inmundas, los condenaban. ¿Sí? ¿Por qué los condenaban? Porque para un fariseo estaban violando la ley de Dios, ¿no? La ley farisaica. Entonces dice aquí abajo, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a qué, ahí no dice Torah, no dice ley de Dios. Ahí dice, estaban aferrados a la tradición de los ancianos. ¿A qué estaban atados los fariseos y los judíos? A la tradición de los ancianos. ¿Por qué la tradición de los ancianos? Lo mismo que pasa hoy. La tradición de los ancianos es algo muy externo. Tú no necesitas tener un buen corazón para lavarte las manos. Entonces ellos hacían externamente todo para que los vieran. Oraban en voz alta delante de la sinagoga, repetían, se ponían filacterias, se ponían unas cuerditas, se ponían para que la gente los viera. Pero oraban de corazón por el prójimo, ¿no? Oraban para que los vieran. Entonces, ¿qué hacían estos tipos? Guardaban una Torá propia, no la de Dios, que te hacía ver externamente como un hombre justo. Estaban aferrados a la tradición de los ancianos. Y si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Fíjense al punto donde llegaban ellos. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, que nadie les mandó, como los lavamientos de los vasos de beber, los jarros, los utensilios de metal y de los lechos. Ojo, aquí cuando dice de los lechos, no sé si se acuerdan, el paralítico de Betesda, Jesús le dice, toma tu lecho y anda. No es el Mesías porque le dijo que tomara el lecho. El Mesías no viene a contradecir la ley de Dios. Sí, pero es que en la Torá no dice que no puedes cargar un lecho en Shabbat. Lo dices en la tradición de los ancianos, no en la Torá. Entonces, por eso Jesús nunca nos ha mandado ni nunca nos va a mandar a violar la Torá. Entonces, ¿cómo es eso que Jesús le dice toma tu lecho y para los fariseos es pecado? Entonces uno cree en su mente que Jesús está en contra de la Torá, y de ahí nos leemos todo el Nuevo Testamento y juramos que Jesús está en contra de la Torá, y Jesús vino a abolir
y Jesús quitó eso, y estamos en la gracia. Bíblicamente no es así, y la gracia siempre ha existido. Si no, Noé, Moisés, David no hubiesen dejado esa historia escrita, lo hubiesen muerto apenas lo hubiesen comido el primer mandamiento. La gracia siempre ha estado escrita, y la salvación por fe también. La salvación por fe no es algo nuevo. Viene desde hace mucho tiempo. Dice la palabra que Abraham, su fe le fue contada por justicia. Y 100, no sé cuántos años después, fue que le dijo Dios, circuncídate. Pero ya el tipo vivía por fe desde hace rato. Solamente que la fe, para perfeccionarse, como dice Santiago, tiene que estar acompañada por obras. Sé que tienes fe, ahora te pido a tu hijo para comprobar tu fe por medio de obras. Pero el hecho es que ni siquiera mató a Isaac. Ni siquiera lo mató. Simplemente tuvo fe y eso a Dios le bastó. La justificación siempre ha sido por fe. Creo que está en Ageo. El justo por su fe vivirá. Eso no es nuevo. Nos enseñaron dentro de la teología greco-romana que nos enseñan en las iglesias que es nuevo, pero nuevo no es. Entonces dice, le preguntaron a Jesús, ya no pudieron aguantarse más, fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan qué? Conforme a la tradición. ¿De quién? De Dios, de la Torá, ¿no? La tradición de los ancianos. Sino que comen pan con manos inmundas. Era la respuesta tan tierna del Señor. Respondiendo él les dijo, hipócrita, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Tiene la parte buena, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Los fariseos, dejando el mandamiento de Dios, porque dejando el mandamiento de Dios, dejando la Torá, dejando las instrucciones, dejando la Deuteronomio, apartándose de lo que dice Génesis, Deuteronomio, Levítico, Éxodo, todo lo que dice ahí, ustedes se apartaron de eso y se aferraron a tradiciones de hombres. Usar zarcillo es pecado, tradición de hombre. Usar pantalón es pecado, tradición de hombre. ¿Tradición de hombres qué es? Algo satánico. Nuestro corazón es perverso. Y si está en contra de la palabra de Dios, procede del mismo infierno. Es satánico. Por eso es que Jesús no dice, ay, qué buenas las intenciones de ustedes, no. Le dice de una, hipócritas. ¿Por qué son hipócritas? Porque ellos no guardan esos mandamientos que ellos exigían. Entonces dice, dejando el mandamiento de Dios, la Torá, la ley, mandamientos de la ley de Moisés, se aferran a la tradición de los hombres, a los lavamientos de los jarros, los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. O sea, no es que quedaban ahí en tres cositas, es que hacían un montón de cosas igual. Lo peor, verso 9, les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. O sea, ustedes ponen por encima sus tradiciones y por debajo el mandamiento. Esos eran los líderes del pueblo de Israel. Hoy en día es igual. Hoy en día pasa igual. Nos inventamos mandamientos de hombre o nos creemos cosas de nuestro propio corazón y nos apartamos del mandamiento de Dios. Y caemos, o caigo, en lo personal, también en hipocresía, igual que esa gente. ¿Qué dice Jesús? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre, que muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que le diga un hombre, el padre o la madre, es Corbán, o sea, esta es mi ofrenda a Dios. Todo con lo que yo te puedo ayudar, mamá, papá. No tengo, porque lo que tengo es ofrenda a Dios. ¿Por qué? Eso era lo que les enseñaban los fariseos. No, que el papá y la mamá necesitan plata. No me interesa. A mí me trae mi diezmo el domingo, por favor. Bueno, en ese momento era el Shabbat, ¿no? Pero pedía su platica. No, a mí me traes mi cordero, a mí no me interesa tu papá y tu mamá. Y así enseñaban al pueblo. Y eso dice que invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido, muchas cosas hacen semejantes a esta. Entonces, miren la realidad del sistema religioso de la época de Jesús. Los fariseos interpretando lo que le da la gana. Mira, un fariseo dice algo, no le crea. O créale la mitad. ¿Dónde dice Jesús que le creas al fariseo? Cuando está sentado en la cátedra de Moisés. ¿Qué es la cátedra de Moisés? Una silla.
Cuando el fariseo se sentaba en esa silla, lo único que hacía era leer la Torá, él no interpretaba. Él dice, cuando estén en la cátedra de Moisés, sí, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, cuando ellos salgan de la cátedra de Moisés, no hagan nada de lo que ellos hacen, porque dicen una cosa y hacen otra. Entonces los fariseos, tenemos claro, son apegados a la ley de Dios. No. Los escribas son apegados a la ley de Dios. No. Los saduceos fueron los que le preguntaron por el divorcio. Bueno, pero si esta mujer agarra, perdón, por el recasamiento, si esta mujer se le muere el primer esposo, la ley lo obliga a casarse con su hermano, o el segundo, sí. Y si se muere el segundo, se tiene que casar con el que le sigue, sí. Ajá, se murieron 5 hermanos, se casó 5 veces. ¿Con cuál de ellos va a estar en el reino? Cuando venga el reino, ella va a ser esposa de quién? Preguntas de saduceos. Errores de interpretación de la Torá. Los celotes, olviden, mientras nosotros estamos hablando, los celotes seguían matando romanos. Eso no tenían compasión. Los esenios, vemos que hay una postura esenia. Vendan todo, que el reino ya vive. A Yeshua, cuando él interpretaba la Torá, lo querían encasillar. Ah, tú eres fariseo. ¿Por qué? Porque dijiste que crees en la resurrección. Ah, mira, es un fariseo. ¿Por qué? Tienes que los fariseos creen en la resurrección y los saduceos no. Pero es que yo no soy fariseo. No, tienes que ser fariseo porque tú crees en la resurrección. Pero cuando él le dice que cree en los 5 primeros libros de la Torá, eres saduceo. Pero cuando Jesús le dice al joven rico, vende todo lo que tienes y sígueme. No, Jesús es esenio. Sí, es esenio porque dice que vendan todo, que entreguen todo, que el reino viene. Es esenio. A Jesús lo trataban de encasillar en las sectas de la gente. ¿Cuál es el problema? Hoy pasa lo mismo. Simplemente, si tú dices, mira, yo creo que el Espíritu Santo puede entrar en una persona, tú eres pentecostal. Yo creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú eres de los trinitarios. No, yo soy unicitario, tú eres de los trinitarios. Pregúntame. Si tú dices que debes guardar el Shabbat, tú eres de los adventistas. Por todos lados, la gente igual nos va a querer encasillar en las sectas de hoy en día. Y nosotros no pertenecemos a ninguna secta. Nosotros somos pueblo de Dios, redimido por su sangre y llenos y guiados por el Espíritu Santo. Todo esto junto, ¿qué es lo que hace? Gracias al sacrificio de Cristo, nos adopta el Padre nuevamente. Somos hijos. Yo no soy cristiano, yo no soy católico, yo no soy mormón, yo no soy adventista, yo no soy testigo de Jehová. Yo soy hijo, soy pueblo. Porque no eres cristiano, José Miguel, tú eres loco. La Biblia no dice que somos cristianos. Pero creo en Cristo. Sí, está bien. Pero no es un título. Dios no nos llamó a tener título. Nos llamó a ser hijos. El que tenga el Espíritu Santo es de él. El que tenga el Espíritu Santo es adoptado como hijo. El que no tiene el Espíritu Santo no es hijo. Entonces, eso de encasillarnos en doctrinas, encasillarnos en sectas, al Padre no le agrada. ¿Qué reconozco yo de lo que tengo en pantalla? Que el cristianismo se acerca mucho a lo que está escrito, mucho. Y de todo este grupo son los que reciben o tienen por lo menos el conocimiento que el Espíritu Santo lo puede recibir. Y pasamos por ahí también. Pero cuando te vas a la interpretación de la Escritura sin torcerla, sin añadirle mandamientos de hombres, sin caer en un fariseísmo, sin caer en todas las locuras que caen en las sectas, no encajamos ahí. O sea, si tú crees en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, crees que fuiste adoptado solamente por la gracia de Jesucristo, que fuiste justificado por su sacrificio, tú eres simplemente hijo de Dios. Yo quiero llamarme cristiano. Llámese como quiera, no importa. Siga aferrado al Mesías de Israel y siga siendo guiado por el Espíritu Santo. No importa. Pero no debemos entender que si nos vamos a querer centralizar en un grupo, tenemos que revisar todo lo que nos han enseñado. O sea, ¿de dónde viene lo que creemos? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Quién nos los enseñó? ¿De dónde viene? Todo eso tenemos que revisarlo. Entonces, el mismo Yeshua dice, yo no piensen que he venido a abolir la Torá y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Hay un error doctrinal que dice, bueno, como él la cumple, ya yo no tengo que cumplirla. No hay un versículo que diga eso.
Bueno, él le vino a dar cumplimiento y lo cumplió por mí. No hay ningún versículo que diga eso. Por el contrario, Pablo sí dice, yo no dejo de estar bajo la ley de Dios. Por el contrario, primera de Juan, siempre se me olvida que es el 3:5, 4:5. ¿Alguien se acuerda del versículo donde dice que nosotros, el pecado es transgresión de la Torah? Bueno, como el libro no es muy largo, vamos a buscar. Acá. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torah. Aquí dice ley, si hacemos clic, anomia, porque viene del griego, estamos en Juan, pero vemos que la ley en hebreo, donde se creó, donde se escribió, donde se mostró, donde se entregó, es Torah. Anomia son las personas que están en ilegalidad, es decir, fuera de la ley o violando la ley. Anomía, perdón. Entonces, ¿qué dice Juan, el apóstol de la gracia, el apóstol amoroso, el apóstol del Nuevo Testamento? El que comete pecado infringe también la Torah porque el pecado es infracción de la Torah. Oye, pero a mí me dijeron que está abolida. Sí, pero Jesús no dice que está abolida, Pablo no dice que está abolida y Juan no dice que está abolida. Tenemos un problema. El problema no es que lo tengamos, porque el problema es que hay que resolverlo. Donde dice, apártense de mí, hacedores de maldad, fue lo que se tradujo. Mateo 7, 22, 23. Vamos un momentico a pasear por allí. Mateo 7, 22. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Tu nombre estamos fuera de demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esto se parece mucho a uno de este grupo que está aquí. De todo este grupo, hay un grupo que hace muchos milagros, hay un grupo que echa fuera demonios. ¿Sí? Sí existe. ¿Y qué le dice el Señor? No estoy diciendo que nos va a rechazar o va a rechazar todo el grupo, no. Pero de ese grupo particular, él dice, entonces declararé en general, no solo de ese grupo, pero no podemos negar que se parece mucho. Nunca los conocí. Nunca tuve intimidad con ustedes, Ginoso. Nunca hubo con ustedes algo en común, no teníamos comunión. No tenían conocimiento de mí, no me conocían, no me eran cercanos. Nunca fueron cercanos a mí, nunca tuvieron intimidad conmigo, nunca me conocieron. Apártense de mí, hacedores de maldad. Si vamos a la palabra maldad, mira lo que conseguimos. Anomía. Apártense ustedes que están en ilegalidad o ustedes que violan la ley. Se Miguel, pero si hemos violado la ley que tenemos, la sangre de Cristo, y nos redime de todo pecado. Pero tengo que comprender que la ley no está para yo violarla. Que por estar en este cuerpo la voy a violar, sí. Para eso tenemos abogados, para con Dios, dice el mismo Juan. Si alguno comete pecado, abogado tenemos. Pero hay que entender y decir, hey, está vigente, voy a tratar en lo posible de no violarla. Porque no es una imposición. La ley es simplemente una dirección, una enseñanza y una instrucción de parte de Dios para sus hijos. O sea, lo más hermoso después de Cristo. Él nos acuerda o fue decirnos, miren hijos, yo quiero que vivan así como dice aquí. Se lo dejé por aquí escrito. Quiero que aprendan a vivir de esta manera. Yo los quiero instruir, los quiero enseñar, los quiero guiar. Mira, esta es mi guía. El problema es que nos enseñaron que la ley se reduce en mandamientos ceremoniales dentro de un templo, que como ya Cristo vino, yo no voy a matar corderos, obvio. Entonces decimos, no, ya no necesitamos eso. ¿Eso quién nos los enseñó? ¿Por qué no nos enseñó? Porque es que en la Biblia no está. Ya vimos los saduceos, élite sacerdotal y aristócrata de la época, aliados de Roma, controlaban el templo. Teología literalista de la Torá, negaban la resurrección y el Mesías, y se basaba en un sistema de sacrificio. El esenios, sacerdotes, ¿verdad? Puristas, se retiraron al desierto de Qumran porque el templo estaba corrupto. Miren, en tiempos de Jesús, tiempos de Yahshua, el templo tenía todos unos sacerdotes.
cuando la Torá dice que debe haber uno solo. Corrupto sí estaba el templo y horrible. Igual en tiempo de Jeremías. Jeremías, ¿dónde se congregaba? En el desierto. Perseguido o preso o en la cárcel. ¿Por qué? Por el mensaje que él decía. ¿Cuál era el mensaje que él decía? Apártense. Santifíquense. Viene el juicio de Dios. Viene el ejército del norte y nos va a asediar alrededor del país y nos van a invadir. Eso era lo que Jeremías predicaba. ¿Y dónde pasó toda la vida? Preso. Los fariseos eran maestros y rabinos populares, creían en la Torá oral y en la resurrección, pero la Torá oral era la Torá o la ley farisaica. De ahí es donde vienen muchas cositas que Pablo dice, no estén sujetos a la ley oral. No estén siguiendo las obras de la ley oral. ¿Cómo sabes eso, José? Salieron incluso los documentos en Qumran. En Qumran consiguieron la traducción del Mateo hebreo. Consiguieron un documento que se llama Obras de Ley, Obras de la Ley. Y está toda la ley oral. ¿Quién más cita eso en toda la historia? Pablo. Y dice, no estemos bajo los mandamientos o las obras de la ley. Uno en su ignorancia, de este lado del charco, dice, es la obra de la ley de Dios. No. Era la obras de la ley oral farisaica. Los fariseos fueron los que dijeron, vámonos a Hechos 15. Vamos a leer un poquito en Hechos 15. Fíjense lo que dice acá. Algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Aquí ya tenemos dos errores en un versículo. ¿Cuál error? El rito de Moisés, creemos que es la ley. Obvio, no sabemos de la ley, no leemos de la ley, no nos enseñaron de la ley. El rito de Moisés no sale en la ley. El rito de Moisés es otro grupo de mandamientos de hombres que se inventaron los fariseos. Y aparte de eso, la circuncisión de la escritura no tiene que ver con salvación o con justificación, no. Es por obediencia que se hacía. El mismo Abraham primero obedeció y 200 años después fue que el tipo fue y se circuncidó. No recuerdo cuántos años, pero fue así. O sea, hubo mucho tiempo entre una cosa y la otra. Es como el bautismo. Yo no te puedo decir, tienes que bautizarte para ser salvo, ¿no? O sea, me digan, ¿y por qué te bautizas? Me bautizo para dar testimonio público de que sigo al Mesías. Es igual la circuncisión. No es para salvación. Ahora, yo no le decía aquí a todo el mundo, vamos a circuncidarnos, ¿no? Pero le estoy diciendo lo que está escrito y podemos hacer un estudio aparte solamente del tema. Pero es eso, ya tenemos un problema. Primero, el rito de Moisés no era la Torá. Es lo que todo el mundo cree o supone cuando pasa por este versículo. Y nada de lo que diga la Biblia o la Torá es para que tú seas salvo. La Torá no se entregó para la salvación del hombre. Esa no fue la idea de la Torá. Entonces, leemos esto y decimos, mira, los judaizantes estos me están diciendo que me tengo que circuncidar y guardar la ley de Moisés para ser salvo, están locos. Y Pablo y Bernabé están de mi lado porque ellos discutieron con estos tipos, ¿no? Estamos empezando a leer mal. Porque lo que Pablo y Bernabé están diciendo es que la salvación no depende de ninguna obra humana, ni porque esté en la Torá. La justificación va a depender solamente de la fe en el Mesías, en su sacrificio. De hecho, nuestra salvación depende de la obra redentora de Yeshua. Entonces fíjense que en un versículo ya tenemos dos problemas graves. Y la gente lee y entiende y dice, mira, Pablo y Bernabé discutieron con ellos. Mira, y subieron a Jerusalén a tratar este tema. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, aquí nos tenemos que poner en contexto. ¿De qué secta eran? De la secta de los fariseos. Tenían un problema grave, habían creído en el Mesías. Eso no era un problema, ¿no? Pero el problema era que seguían siendo de la secta de los fariseos. Fariseos, confundidos, no habían terminado de salir de la secta farisaica, pero creían en el Mesías. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, es necesario circuncidarlos
y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Para el fariseo de la época, acuérdense, la ley de Moisés era la ley oral y la ley escrita. Sobre todo, la ley oral. O sea, ellos aquí no están defendiendo la ley de Dios. Lo vimos hace un momento. Ellos están defendiendo su propia ley. Tienen que lavarse las manos, tienen que lavar los jarros, no pueden cargar el lecho en Shabbat. Todas estas cosas es lo que ellos esperan que la gente recién convertida guardase. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer el asunto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos fariseos dentro de nuestros grupos, pero están obligándolos, o sea, obligándolos, no imponiéndoselo. Están tomando agua ahí en el río y le dicen, ¿tú ya te circuncidaste? No, todavía no eres salvo. Pero sí salvo. No, no eres salvo, te tienes que circuncidar. Yo estoy circuncidado, tienes que circuncidarte y guardar la ley. Entonces, era un tema ya de comunidad que se estaba poniendo muy grande y ellos hacen un concilio, el concilio de Jerusalén, el primer concilio, y tratan este tema. Entonces dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonios dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos para darnos el Espíritu Santo, purificando por la fe en sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cuál era este yugo? Toda la Torah oral. Y la escrita, bueno, ellos lo tenían como que, bueno, sí, ajá. Antes nosotros creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, igual de modo que ellos. Sí, así es. Entonces toda la multitud se quedó callada y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuáles grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y Jacobo dijo algo, o el hermano del Señor. Varones hermanos, escuchen. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Tomar pueblo, ojo. Agarró de los gentiles y sacó de los gentiles y los metió en su pueblo. Romanos 11. No es que seamos gentiles, éramos gentiles. No teníamos Torah, no teníamos Mesías, no teníamos promesas, no teníamos pactos, no teníamos Dios. Hoy en día tenemos Torah, Mesías, promesas, pactos y Dios y ciudadanía de Israel, dice Pablo. Nosotros somos parte del pueblo de Dios, se llama pueblo de Israel. Lo dice la Escritura. Nos tomaron de los gentiles y nos sacaron de los gentiles. Y nos injertaron en el olivo natural, siendo olivo silvestre. Romanos 11 y 12. Entonces dice, él empieza a hablar del tabernáculo restaurado. Dice que el resto de los hombres iba a buscar al Señor. Todos los gentiles sobre los cuales era invocado mi nombre. ¿Cuál es el tabernáculo de David? Hace alusión a la unificación del reino del norte y reino del sur. Cuando estemos unidos, reino del norte y reino del sur, viene el Mesías. Todos los demás, mucha gente va a venir y buscar al Señor. Entonces dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, fornicación, abuso y sangre. Hasta aquí la gente lee y dice, mira, no hay que guardar la ley. Nada más que nosotros no nos forniquemos, no comamos morcilla y no comamos sangre, ya cumplimos, la sacamos fácil. Todo lo demás lo podemos violar, no importa. Deshonremos a nuestros padres, robemos, matemos, no importa. Ya estamos cumpliendo estas 7. Eso no es coherente. Sobre todo si le creemos a Jesús cuando dice no he venido a abolir, sino a cumplir. Entonces, nos frenamos en el 20 y hasta aquí se nos enseña, la teología llega hasta aquí, pero el 21 dice algo muy tremendo. Porque Moisés, o sea, vamos a decirles que no hagan esto. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día reposo. Él es que está diciendo, mira, no vamos a inquietar a los gentiles con tanta cosa. Los que lleguen, vamos a decirle, apártense de contaminaciones de ídolos, es decir, no sigan yendo al templo de Artemisa, no sigan yendo al templo de Zeus, no sigan yendo al templo de Diana, dejen de comer lo sacrificado porque comían sangre para adorar a sus falsos dioses, y dejen de fornicar en el templo y con todo el mundo, porque así adoraban los paganos a sus propios dioses. Dice, mira, para empezar, apártense de eso, que es lo más feo y raro que hacen, apártense de eso,
vengan a la sinagoga en Shabbat, porque aquí Moisés, desde hace mucho tiempo, tiene quien se lo predique en la sinagoga. Vengan, dije, vamos a seguir enseñando. Si eso no fuese así, este versículo estaría fuera de contexto completamente. ¿Qué le están diciendo Jacobo en este caso? Apártense de su paganismo, de su adoración a ídolos, y vengan y asistan el día de reposo. Y vamos a ir aprendiendo a estudiar y a leer la Torá. Porque Moisés, desde hace mucho tiempo antiguo, tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga. Vean la diferencia con la teología del reemplazo. Luego vamos a ver qué es la teología del reemplazo. Yeshua era un rabino fariseo. Decían ellos que era un fariseo, no era fariseo. Pero el movimiento farisaico tenía dos grandes subdivisiones y dentro se seguían subdividiendo. La escuela de Shammai, que era una escuela muy rigurosa, y la escuela de Hillel, que era la flexible. ¿Cómo es eso? Cuando se cae una oveja, y es la pregunta que hacen ellos, cuando se cae una oveja en un hueco, en un pozo, si se cae una oveja, ¿la podemos rescatar en Shabbat? Porque si tú eres un pastor y vas a buscar una oveja, estás trabajando. Estás ejerciendo tu función de pastor y estás buscando la oveja, estás trabajando, estás violando el Shabbat. Eso es lo que decía Shammai. Si alguien se enferma y el médico puede ir a curarlo en Shabbat, no se puede ir a curar en Shabbat. ¿Por qué? Si se enfermó en Shabbat es porque Dios quiso que se muera y se va a morir. Sistema de Dios. Hillel decía, no. El médico vaya, la vida está por encima. La vida es importante. La oveja es importante, hay que rescatarla. Por eso es que Jesús dice, es lícito hacer el bien en Shabbat. ¿Lo está violando? No lo está violando. Está dándole la correcta interpretación, porque esta gente, cada uno tiene una interpretación errónea. Y él viene a traer la correcta interpretación de la Torá. O sea, no viene a romperla, viene a darle la correcta interpretación, incluso elevar el mandamiento a un punto espiritual mucho más grande, y ahí es donde nos dice a nosotros, si codicias a una mujer, eres un adúltero. Y no se queda viendo para los lados como que estoy muerto. Porque ¿cuál era el mandamiento? Que no podías tocarla. Y me imagino que los israelitas hacían millones de cosas. Porque daban carta de divorcio en la antigüedad. Dice la palabra que si hayas algo indecoroso en tu esposa, dale carta de divorcio. Dándole carta de divorcio ya podrá ir y casarse con otro. Pero ¿qué hacía qué le enseñaban los fariseos al pueblo? ¿La mujer te cocina? No. Cámbiala. ¿Tu mujer te cocina? Sí. ¿Cocina bien? No. Cámbiala. Para ellos eso era indecoroso. Entonces, ¿qué hace la Torá con la mujer? La protege, la guarda. Y si el tipo finalmente no te quiere, te da carta de divorcio y se quiere separar de ti, que no te deje desamparada, que te dé una carta de divorcio para que tú puedas rehacer tu vida con otra persona. La Torá en todo momento lo que hace es guardarnos, protegernos, sobre todo a las mujeres, viudas, huérfanos y extranjeros. No que al hombre no, pero sí le demanda un poquito más al hombre. Sobre todo en temas de responsabilidad. Entonces nos pintaron una Torá impuesta, es una carga, nadie la puede llevar, es algo que Jesús tuvo que venir a abolir, nadie podía con eso. No. Las regulaciones, el ojo por ojo y diente por diente, es otra cosa. Si alguien me refresca la memoria, creo que es Mateo 6, Sermón del Monte. Creo que sí es por aquí. ¿Sí se acuerdan? La ley del ojo por ojo y diente por diente. El Talmud, Gaby, es la ley oral. Es el compendio de todo lo que se inventaron los rabinos. Lo escribieron. Y es una cosa, un tomo así. Son como 8 o 10 tomos en uno.
Ojo por ojo y diente por diente. Soy León. Mateo 5. Mateo 5. Vamos a Mateo 5, a ver. Por Mateo 8. Bueno, les repaso lo de la Torá. Dice, de manera que cualquiera que quebrante, cuando él dice que él no vino a abolir, ¿no? Dice, de cierto les digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Nos asomamos por la ventana, hay cielo sí, hay tierra sí, no ha pasado la Torá. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Yo creo que aquí entramos las personas que nos enseñaron que esto estaba abolido, y así lo enseñamos en algún tiempo. Hay gente de Dios que murió creyendo eso. Fíjate que no le está negando la entrada al reino. Dice que será llamado muy pequeño en el reino. Pero cualquiera que haga los mandamientos de la Torá y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Obviamente que lo que nos mueve a enseñar no sea la egolatría de decir, yo quiero ser grande. Yo quiero ser grandísimo del reino, ¿no? Porque les digo que si su justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino. Estos son los versículos que uno casi no lee, pero ahí están. Y no solo el cumplirla, es cumplirla como Jesús la elevó o le dio la correcta interpretación. Vamos. Alguien me lo comparte por aquí. Mateo 5:38. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, dale también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2. El que te pida, dale, el que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y bendigan a los que los maldicen. Hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que los ultrajan y persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también esto los publicanos? Si saludas a tus hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen esto también los gentiles? Sean pues ustedes perfectos, como su Padre en los cielos es perfecto. ¿Qué está diciendo él? Simplemente pongan la otra mejilla, ojo por ojo y diente por diente. Vamos a buscar esa frase porque no la conseguí. Levítico, Deuteronomio, Mateo. Si lo habías leído. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué es lo que entendemos nosotros? Voy a mirarlos aquí a la carita. ¿Qué entendemos nosotros? Ojo por ojo y diente por diente. Bueno, oíste que fue dicho. Bueno, los fariseos enseñaban que si alguien me pegaba, yo tenía que pegar. Si lo enseñaba es porque la Torá lo decía, ¿no? Obvio. Pero no. Si nosotros nos vamos a eso que dice ojo por ojo y diente por diente, esa es una ley que se llama ley del talión. ¿Qué es la ley del talión? Fíjense por acá, la ley del talión es una de las cosas más bonitas que tiene la Torá. Leyes sobre los actos de violencia. Estamos leyendo Éxodo 21, del 12 en adelante. Esto es la Torá. El que hiere a alguno, haciéndole así morir, morirá. Porque esto es bueno. Evitamos que la gente se mate en la calle. Si tú tienes una amenaza de muerte, si matas a un hermano, no tendremos la violencia que tenemos hoy en día. El que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, yo te señalaré el lugar al cual has de huir. Habían ciudades de refugio, de ahí nacen lo que son las cárceles hoy en día. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere padre y madre morirá. ¿Esto qué busca? No es que busca matar a la gente. Esto lo que busca es que la gente no hiera a su padre y a su madre y puedan guardar el mandamiento de honrarlo. Asimismo, el que robe una persona, o sea, te robaste a alguien y lo vendes,
Si ha sido hallado en tu mano, morirá. El que maldiga padre y madre morirá. Si alguno riñere y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y este no muere, pero cae en cama, si se levanta y anduviere fuera sobre su báculo, sobre un bastón, entonces será suelto el que lo hirió, solamente le satisfará porque lo estuvo sin trabajar y hará que le curen. O sea, como que va a venir y le va a pagar todos los gastos médicos. Si alguno hiere a su siervo y a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobrevive por un día o dos, no será castigado porque es su propiedad. Si algunos hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que impusiera el marido de la mujer, y juzgarán los jueces. Si hubiera muerte, entonces pagará vida por vida. Esto es un dicho. Ojo por ojo y diente por diente, mano por mano, pie por pie, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. ¿Qué es esta ley del talión? Es una ley de restitución. Es una ley que nos ayuda a tener orden y que se cultive el amor dentro del pueblo. Geraldine, me prestas tu teléfono y te lo rompí. Yo no puedo llegar y decir, toma Gerald, gracias, y darte el teléfono roto. Yo tengo que restituir el agravio. Eso es lo que busca hacer la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Si el esclavo perdía su ojo trabajando, el dueño tenía que liberarlo. O sea, era como decirte, todas las leyes a nivel de seguridad, de cómo llevarnos bien entre los hermanos y cómo protegía a los indefensos, a los débiles, a las mujeres, a los esclavos, a los extranjeros. La intención era proteger, que hubiese orden dentro del pueblo. Cuando nosotros, bueno, vamos a leer el 26, si alguno hiriere el ojo de su siervo, o lo dañare, le dará libertad. Está protegiendo al esclavo. Si le vuelas un diente a tu siervo, lo dejarás libre. Si un buey acorneare a un hombre o mujer y a causa de eso muere, el buey será apedreado y no será comida su carne, pero el dueño será absuelto. Entonces, aquí lo que nos están dando son un montón de leyes que lo que hacen es que van a guardar al prójimo. La Torah se divide en dos grandes leyes o mandamientos, por decirlo así. Amar a Dios, cómo vas a amar a Dios y cómo vas a amar a tu prójimo. Esa es la intención de la Torah. Entonces, cuando leemos en Mateo, creemos que él está diciendo, oyeron ojo por ojo y diente por diente. ¿Lo oyeron de dónde? En la sinagoga, porque no tienen Torah. O sea, la gente no es que iba a la librería y compraba una Torah. Lo leyeron en la sinagoga. ¿Y cómo interpretaban los fariseos? No, si alguien te aborrece, aborrece. Si alguien te pega, devuélvele un golpe. Esa era la interpretación farisaica de la Torah. Jesús viene y trae la verdadera interpretación de la Torah. No está aboliendo el mandamiento. Entonces, es tremendo. A mí me pasó cuando escuché esto por primera vez, yo llegué por acá, yo creo que era aquí. Bueno, era en la Biblia escrita, sí, que decía Deuteronomio 19:21. Que dice Levítico 19, perdón. Es la referencia a la concordancia que tiene la Biblia plenitud. Levítico 19, cuando a mí me lo están enseñando así, yo decía, este señor está loco. Ahí dice que lo agarren y los maten, y Jesús vino a abolir eso. Y yo consigo una referencia a Levítico. Yo dije, si la Torah está en Levítico, ahí voy a conseguir el versículo que me da la razón a mí, y ese señor está diciendo locura. Pero, cuando comienzo a leer, dice, ya se lo voy a buscar. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, ya. O sea, lo que a mí me estaban enseñando no era mentira, era la correcta interpretación de Mateo 5:38 y está en concordancia con Levítico 19:24. Entonces, a mí me enseñaron que aquí, la teología enseña que aquí está pasando una cosa y está pasando otra. ¿Cómo lo comprendimos? Cuando estudiamos el Nuevo Testamento en su contexto y cuando vamos al Antiguo a corroborar lo que está escrito en la Torá. Entonces, ¿cuál es la intención? Que así poco a poco
podamos ir revisando la escritura, podamos ir leyendo, podamos ir comprendiendo y podamos ir saliendo de cualquier error de interpretación. Y bueno, ya como para ir finalizando por hoy, falta muchísimo, vemos que dentro del contexto de la época habían varias cosas. Pablo era judío de religión, pero no era judío de nacimiento era de la tribu de Benjamín. Nació en Tarso y tenía ciudadanía romana. Entonces el tipo tenía, digamos, un montón de cosas que lo hacían poder moverse por libertad en cualquier lugar y predicar el verdadero evangelio, el que le enseñó directamente Yeshua. Entonces, prácticamente la autoridad central de la época recayó. Luego de todo este montón de cosas, la autoridad se la roba Roma. Pero la autoridad central estuvo en Jerusalén por un tiempo, pero a fuerza de las mismas persecuciones se fueron desconectando. Ya tú no podías ir como los seguidores del Mesías o los del camino, andar tranquilo por Roma, por Éfeso, no. Ya hubo un problema a nivel de comunidades y nace lo que es no el cristianismo como lo conocemos, sino lo que estaba antes. Lo que era seguir realmente al Mesías. Ya más adelante vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Quién hizo el cambio del Shabbat por el domingo? ¿Quién hizo el cambio de la observancia del calendario hebreo por un calendario solar? ¿Quién dijo que ya no podíamos comer solamente animales puros, sino también impuros? Todo eso lo vamos a mirar la semana que viene. Y les voy a dejar una